de fusiones y adquisiciones. Este es un segundo tema que quiero platicar con ustedes en lo que nos queda del tiempo. Las fusiones no es tan común verlas en grupos terceros, generalmente va entre dos grupos diferentes, dos grupos empresariales diferentes. Es normalmente más común verlas en una reorganización dentro de un mismo grupo empresarial donde tienes 5 sociedades y quieres que queden 3, ¿no? Entonces, en ese contexto, normalmente funcionan las fusiones y las adquisiciones, bueno, pues son las compras de las empresas, ¿no? Eso es muy común verlo en la práctica. Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos al momento de estar enajenando acciones, y voy a empezar por la parte de adquisiciones de la enajenación de acciones, lo que se tiene que considerar siempre es, al momento que una persona física o persona moral vende acciones o las enajena de cualquier manera, nuevamente la ley habla de enajenación, no nada más de venta, entonces puede ser aportación a una sociedad o una donación, etc. Todo eso entra como una enajenación de acciones. Ahora, en una operación particular de venta de acciones, donde tienes una persona física o moral accionista de una sociedad y que quiere vender esas acciones a un tercero, pues el efecto fiscal principal que se va a detonar es el impuesto por la ganancia en la enajenación de acciones. Cuando la ley habla de acciones, también habla de partes sociales o cualquier otra participación en el capital social de cualquier tipo de sociedad, ya sea mexicana o extranjera. Entonces, tanto las personas físicas como las morales van a estar gravados por la ganancia que obtengan en la enajenación de acciones. Las personas morales estarán gravadas al 30%, las personas físicas estarán gravadas hasta el 35%. También cabe señalar que las personas físicas, si venden acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores, en lugar de aplicar el 35%, van a estar grabados a la tasa del 10%. Es la tasa preferencial que existe en enajenación de acciones. Antes había una exención por toda la ganancia en venta en bolsa para fomentar el mercado. Esto cambió con la ley del 2014 que impulsó Peña Nieto y Luis Videgaray. Se quitó la exención y se quedó la tasa del 10%. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tú compras acciones en 100 y las vendes en 120? Pues tienes una ganancia de 20 y debes de pagar el impuesto. Pero ¿qué pasa si compras acciones en 100 y las vendes en 70? Porque a la empresa le fue mal, por la razón que tú quieras, estás perdiendo. Esa pérdida de la enajenación de acciones para una persona moral está limitada a su deducción. Para empezar, tienen que presentar un aviso para poder tomar esa deducción. Pero además de eso, tienen que considerar la limitante en cuanto a que solamente pueden deducir la pérdida de la enajenación de acciones contra la ganancia en la enajenación de acciones. Es decir, si tienes una sociedad anónima que vende las acciones de una sociedad y pierde, esa pérdida queda, digamos, encapsulada y solamente la puedes aplicar contra la ganancia en la enajenación de otras acciones. ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos en la práctica? Que puede ser que esa sociedad vendedora de acciones no tenga otras sociedades para vender y no puede utilizar esa pérdida, ¿no? Entonces, si es así, esa pérdida nunca será utilizada y ese beneficio fiscal no se aprovechará, ¿no? Entonces, siempre es importante tomar esto en cuenta para las personas morales. Para las personas físicas, cuando venden en bolsa, lo que se hace es un cálculo tomando en cuenta todas las ganancias y todas las pérdidas de todas las acciones que venden. Entonces, si tú abres tu portafolio de inversión como persona física y tienes 10 diferentes emisoras, ¿no? Eres propietario de acciones de 10 diferentes emisoras cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores y en dos vendes dos y vendes otras dos, en dos pierdes y en dos ganas, vas a poder netear esos efectos para tributar sobre el efecto real de lo que te dé. Si en dos ganaste 100 en cada una 200, si en dos perdiste 80, 160, pues entonces tienes 200 contra 160, te va a dar 40 de utilidad para pagar el impuesto. Y eso se considera para las personas físicas, pero nada más en cuanto a las otras acciones en bolsa.
La persona física que pierda en la generación de acciones también puede tomar esa deducción. Hay que cumplir con ciertos requisitos y lo que es muy importante considerar que se ve en la práctica son las retenciones, ¿no? Cuando una persona física vende acciones, el adquirente le debe de retener el 20% sobre el monto total de la operación. No importa cuál es el ingreso, lo que importa es que el adquirente tiene que retener el 20% y esa retención se la entera el fisco. Ese 20% puede no ser el adecuado en cuanto al efecto impositivo final de la persona física. De hecho, sería muy difícil que coincidieran. Y lo que pasa en la práctica es que la ley te dice que tienes la posibilidad como persona física, de, en lugar de ser sujeto a una retención del 20%, vas a poder ser acreedor a una, no retener, y vas a poder pagar el impuesto realmente sobre la ganancia que obtengas. Pero para esto tienes que manifestarlo por escrito y se tiene que dictaminar la operación. ¿Qué quiere decir dictaminar? Quiere decir que un contador público autorizado tiene que corroborar cuál es el costo fiscal de las acciones, cuál es el precio de venta y por lo tanto cuál es la ganancia. Si tenemos, por ejemplo, una operación de 20 millones de pesos en venta de acciones, el adquirente sobre esos 20 tiene que retener, sobre esos 20 millones tiene que retener el 20%, es decir, 4 millones de pesos. Pero supongamos que el costo fiscal de las acciones es de 18 millones. Entonces, si es de 18 millones y venden 20 millones, tiene una ganancia de 2 millones, que al 35% serían 700,000 pesos. Entonces, imagínense la disparidad de que te retengan 4 millones de pesos de impuesto cuando tú tienes que pagar 700,000. Ir al fisco a pedir los 3,300,000 de diferencia en devolución es un problema. Te lo deberían de dar o te lo tienen que dar, pero te van a cuestionar la operación y te pueden auditar, etc. Entonces, en lugar de eso, lo que se debe de hacer normalmente es dictaminar. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Que el contador público diga, ¿sabes qué? El costo fiscal es de 18 millones, tiene un precio de venta de 20 millones, la ganancia es de 2, al 35% son 700,000 pesos. Y lo estoy poniendo de una manera muy sencilla. Y esos 700,000 pesos en principio es lo que se tiene que pagar en el momento de la operación, en el momento de la venta de las acciones. Y lo que debe de pasar es que el adquirente retenga de todas maneras, pero en lugar de retener 4 millones, va a retener 700,000. Y con eso la persona física queda bien, en su declaración anual lo reconoce, pero ya no va a pagar nada más, porque ya pagó lo que le correspondería. ¿En qué caso sí puede convenir el 20% de retención? Imagínense lo que les mencioné, el precio de venta es de 20 millones, pero imagínense que el costo de las acciones es de 2 millones de pesos. Entonces, la ganancia es de 18 millones de pesos, va a pagar una cantidad enorme de impuesto. Entonces, lo que puede hacer ahí la persona física, ¿sabes qué? Sí, reténme el 20% sobre los 20 millones, 4 millones, eso los pago ahorita, y lo que obtengo es un beneficio financiero, ¿no? De que en lugar de pagar el 35% de los 18 millones ahorita, pues nada más pago 4 millones y el resto lo puedo invertir en ese lapso, genero rendimientos y ya cuando me toque pagar en la declaración anual, ya pagué 4 millones de manera anticipada, pago el diferencial, pero si la operación fue por decir en abril del 2021, pues esto lo vas a pagar hasta abril del 2022 en tu declaración anual, así que pudiste quedarte con ese dinero un año, legalmente hablando, ¿no? La ley te lo permite, y vas a pagar ese impuesto en ese momento. Entonces, en esos casos sí puede convenir no hacer dictamen, que te retengan el 20%, ¿no? Ahora, el costo fiscal de las acciones de manera más gráfica, ¿cómo se determina? Tanto para personas físicas como morales como para extranjeros. Es el costo de comprobado de adquisición, es decir, en cuánto compraste las acciones, le vas a sumar o restar las diferencias de COFIN, le vas a restar las pérdidas fiscales pendientes de disminuir en la sociedad emisora de las acciones, eso te lo restas, le sumas las pérdidas fiscales previas amortizadas durante el periodo de tenencia, le vas a restar los reembolsos pagados, es decir, cualquier reducción de capital, le vas a restar la OFIN negativa pendiente de disminuir lo que viene en el futuro y le vas a sumar la OFIN negativa
ya disminuido durante el periodo de tenencia, y eso es lo que te va a dar al final tu costo fiscal. Es un cálculo que no es fácil, ¿no? También depende del periodo de tenencia. Tienes reglas cuando son menos de 12 meses, tienes reglas que son estas cuando son más de 12 meses, y se vuelve todavía más complicado si la sociedad emisora que está siendo vendida sufrió fusiones, tuvo escisiones, pagó dividendos, recibió dividendos, tuvo reducciones de capital, etcétera. Entonces se tiene que hacer a veces este cálculo por capas, y como precisamente es algo complicado, por eso la ley lo que te dice es, veamos a un contador público certificado que sea el que haga el costo y lo valide, ¿no? Esto es para personas físicas y para extranjeros. Para personas morales, en principio, no. Y al momento ya de tener el dictamen como persona física, ya tienes tu costo, ya sabes cuál es el precio de venta, y con eso comparas para la ganancia, ¿no? Para la determinación de la ganancia en personas físicas es un poquito más complicado, te habla de una ganancia acumulable, una ganancia no acumulable, pero la lógica al final es pagar sobre la ganancia, ¿no? No sobre el ingreso bruto, no sería correcto. Esto sí pasa, sin embargo, para residentes en el extranjero. Los residentes en el extranjero sí pagan al 25% sobre el monto bruto o al 35% sobre la ganancia, pero eso es para extranjeros. También cabe señalar que para extranjeros puede aplicar exenciones que prevén los tratados. Entonces hay ciertos tratados para evitar la doble tributación que, aunque el extranjero esté grabado bajo ley, bajo el tratado puede estar exento del impuesto. Ahora bien, otro punto también importante a mencionar es el cálculo que te da la ley cuando una persona física o moral mexicana vende acciones extranjeras. Eso también puede pasar. Como ustedes saben, bajo el artículo 1 de la Ley del Impuesto a la Renta, los residentes en México, personas físicas y morales, estamos grabados en México por todos los ingresos que obtengamos de cualquier parte del mundo. Entonces, si yo, Eduardo Michán, invierto en acciones de una empresa privada o pública en Alemania, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos, donde sea, voy a estar grabado en México. Puede ser que también esté grabado en el otro país y me apliquen algún tipo de retención. Esa retención, bajo el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debería de ser acreditable para mí como contribuyente mexicano, con ciertos requisitos y con ciertas restricciones. Ahora bien, esto es cuando un mexicano está invirtiendo en el extranjero. A mí me ha tocado ver esto en muchas ocasiones, pero últimamente lo estoy viendo más, y no sé si a alguno de ustedes les esté pasando lo mismo, en cuanto a que hay inversionistas mexicanos que últimamente están invirtiendo mucho fuera de México, en particular en Estados Unidos y en particular en el sector inmobiliario en Estados Unidos. Entonces, para diversificar riesgos, y algunos por cierta temor al gobierno que tenemos actualmente, lo que decidieron fue, ¿sabes qué? En lugar de seguir invirtiendo en México, pues invierto en Estados Unidos, dolarizo mi inversión, no corro riesgo México, sino corro riesgo Estados Unidos, y punto, ¿no? Y normalmente estas inversiones inmobiliarias en Estados Unidos se hacen a través de sociedades americanas. Lo típico es que el inversionista mexicano crea estas llamadas Limited Liability Companies en Estados Unidos y con eso compra un inmueble para rentarlo en Las Vegas, para la gente que va de viaje, para Orlando, etcétera, ¿no? Y en el momento en el que decida vender su inversión, normalmente lo que haría es vender las participaciones en la LLC, ¿no? El equivalente a las acciones. Ahí es donde entraría en juego esto. Lo que te dice la ley es cómo vas a calcular tu costo ahí. Es el costo en el que los compraste menos cualquier reembolso pagado. Si compraste en $1,000,000 y te reembolsaron $200,000, pues tienes ahora $800,000 de monto original ajustado. Ese es tu costo de adquisición, que lo vas a comparar contra tu precio de venta, y contra tu precio de venta entonces vas a pagar el impuesto en México. Si en Estados Unidos tienes que pagar algo de impuesto,
probablemente bajo el artículo 5, ese impuesto que pagas en Estados Unidos lo acreditarías contra el impuesto a México. Pero en mi experiencia es cada vez más común ver este tipo de operaciones porque hay inversionistas, o hay muchos inversionistas mexicanos que están diversificando sus inversiones e invirtiendo fuera de México, fundamentalmente en Estados Unidos, pero también en otros países, en España, etcétera. Probablemente es algo que puedan ver con algunos inversionistas ahí en Veracruz. Ahora bien, antes de entrar a fusiones, dentro de la parte de adquisiciones, también lo que es muy importante identificar es, tú cuando estás comprando unas acciones como persona física mexicana, como persona moral, lo que siempre tienes que considerar de inicio es cuál va a ser tu costo de adquisición, ¿no? Que es el precio que vas a pagar, pero tienes que verificar que ese costo no se disminuya por ninguna razón. Y ese es tu punto de partida fiscal. ¿En cuánto lo vas a vender eso en el futuro? Pues quién sabe. No sabes si la vas a vender, si la vas a liquidar, si la vas a fusionar. Pero ese es el punto de partida del lado del adquirente, ¿no? Y también tiene que ver todo el tema de retenciones. Si tienes como adquirente que retener o no al enajenante. Y otro de los puntos muy importantes aquí también es identificar si hay algún tipo de responsabilidad solidaria con el vendedor, ¿no? Entonces, si no se dictaminó, si se dictamina, si hay retención, si no hay retención, etcétera, todo eso se tiene que considerar. Y evidentemente uno de los puntos más importantes en una adquisición es pues ver el vehículo que estás adquiriendo, ¿no? Las acciones de la sociedad o de las sociedades que estás adquiriendo, porque lo que tienes que ver es, lo que se tiene que hacer es lo que comúnmente se le llama como el due diligence, ¿no? O la auditoría. Esta auditoría se tiene que hacer desde todas las perspectivas legales, desde la perspectiva mercantil, laboral, ambiental en su caso, de seguridad social, fiscal, de todo, ¿no? A mí como fiscalista lo que me toca ver es la auditoría fiscal o el due diligence fiscal. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se hace una revisión de la sociedad que se está comprando o de las sociedades que se están comprando para ver si cumplieron correctamente con sus obligaciones fiscales. Porque si hay un inversionista que me vende a mí unas acciones, a mí Eduardo Michal, y yo compro esas acciones de una sociedad residente en México y las compro en septiembre del 2021, pero resulta que en el 2022 llega el fisco a auditarla por el 2018, pues quien tiene que responder por cualquier impuesto del 2018 es la sociedad que yo compré y que indirectamente me va a afectar a mí. Si tiene una contingencia fiscal, entonces se tiene que pagar por la sociedad. Ese es el contribuyente. No es el dueño anterior ni es el dueño nuevo, es la propia sociedad que en su caso incumplió con sus obligaciones fiscales. Pero si esta sociedad que ya es de mi propiedad tiene que pagar un impuesto, pues indirectamente, evidentemente me afecta a mí y en mi inversión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Son dos cosas fundamentalmente. La primera es hacer un due diligence del lado fiscal, en particular en esta parte, nuevamente señalando que se hace en otras materias, no nada más en fiscal, pero enfocándolo al lado fiscal es, oye, veamos cómo está en IVA, veamos cómo está en ISR en los últimos 5 años, ¿no? Porque es el periodo de prescripción y de caducidad. Y si yo como comprador, antes de comprar, identifico que hay una contingencia fiscal, imagínense que voy a comprar las acciones en 100 millones de pesos y resulta que yo calculo una contingencia fiscal de 20 millones de pesos, ahí lo que se hace es, oye, pues ¿sabes qué? Te reduzco el precio y en lugar de pagarte 100 millones te voy a pagar 80, porque yo lo que tengo que hacer es voltearme, inyectarle 20 millones de pesos a la sociedad para que pague el impuesto que debe y así la dejo limpia, o bien te pago los 100 millones, pero ponemos en un escrow o de manera separada, guardamos 20 millones de pesos que no te los voy a dar en 5 años, y si viene el fisco y me cuestiona a mi sociedad ya después de la compra que debe 20 millones de pesos, lo que hacemos es ese dinero lo saco, lo meto a la sociedad y con eso pago el impuesto. Y tú como comprador, perdón, como vendedor, te quedas 5 años sin esos 20 millones de pesos o el tiempo que vaya a tardar en prescribir el crédito fiscal por el ejercicio fiscal que corresponda.
Entonces, con eso se asegura el comprador que no va a tener una contingencia fiscal. Y eso es a través de un due diligence, pero puede ser que en el due diligence no se identifiquen todos los temas. Entonces, además, ¿qué es lo que se hace? Ahí es donde entramos los abogados fiscalistas. Más que los contadores y más que los abogados corporativistas, somos los abogados fiscalistas donde revisamos el contrato de compraventa de acciones para proteger completamente al comprador, para que si hay alguna contingencia, ya sea identificada o no identificada, entonces contractualmente quede protegido el comprador. Es decir, si en el 2022 llega una auditoría de 2018, se lleva a cabo esa auditoría y el crédito y el SAT le determina un crédito fiscal de 20 millones de pesos a la compañía y la compañía lo tiene que pagar. Lo que va a pasar si contractualmente el comprador está protegido es, va con el vendedor y le dice, ¿sabes qué? Me vendiste esta empresa que tenía esta contingencia fiscal, págame, entonces indemnízame por 20 millones de pesos. O en realidad lo que pasaría es que sería por más de 20 millones de pesos, porque si eso se lo paga a la sociedad, sería un ingreso, pues le tiene que pagar, por decir algo, 28 millones de pesos para que pague el impuesto sobre el ingreso de 28 millones, le queden 20 millones y con eso pague la contingencia fiscal. Y esto evidentemente se va actualizando cada año que va pasando o se va modificando cada año, el monto me refiero, por actualizaciones, recargos y en su caso por multas. Entonces, eso va cambiando cada ejercicio, el monto a cubrir. Y ahora hay un tema novedoso en Estados Unidos, en algunos países de Europa, y que ya se está empezando a implementar en México, que es el seguro fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que ya sea el comprador o el vendedor contratan a una aseguradora externa que los va a proteger de cualquier contingencia fiscal. Entonces, si hay algún problema, como en este caso que llegue una auditoría para el ejercicio de 2018, se determina un crédito fiscal de 20 millones, comprador y vendedor quedan tranquilos porque quien va a pagar eso es la aseguradora. Entonces, con la póliza del seguro de protección en temas fiscales, lo que se logra es pagar una prima, evidentemente cuesta bastante, pero con eso cualquier riesgo quedaría cubierto siempre y cuando la aseguradora esté de acuerdo y si llega el SAT y determina un crédito fiscal al comprador y al vendedor, pues no les importa, ¿no? Porque ya van a estar cubiertos por la aseguradora y eso lo que permite es que la operación se lleve a cabo y se pueda concretar. Ese es otro de los puntos, pero la parte del due diligence y la parte de la revisión del contrato y de las indemnizaciones y en su caso de las garantías es sumamente importante para una operación de este tipo, ¿no? Y aquí estamos hablando de cualquier compra de acciones, ya sea que la sociedad sea inmobiliaria o que tenga un negocio de energía o de hidrocarburos o de telecomunicaciones o de productos de consumo, lo que sea, ¿no? Es exactamente lo mismo para cualquier sector. Lo importante es para el comprador estar protegido contractualmente e identificar de manera previa los potenciales riesgos que puede tener él o los vehículos que está comprando, las sociedades que está comprando, para ver cómo negociar el precio, cómo poner un escrow, cómo poner una garantía, etcétera, para cubrirlo de cualquier riesgo, ¿no? Entonces, esta parte es fundamentalmente la que hacemos los abogados fiscalistas, la de la protección contractual. El due diligence normalmente es algo que hacen más los contadores fiscalistas, porque es revisión de declaraciones, de estados financieros, etcétera. Entonces ahí es donde se identifica cualquier potencial contingencia fiscal que no haya manifestado el vendedor, ¿no? Respecto de la sociedad que se está vendiendo. Dentro de los puntos también aquí importantes, como ya les mencioné, es lo del dictamen, porque al momento de hacer el dictamen se va a identificar el costo fiscal de las acciones y se va a identificar cuál es la ganancia y el efecto fiscal y la potencial retención, ¿no? Entonces, del lado del comprador, como les mencionaba, es, oye, ¿cuál es mi costo de adquisición y cuál es mi obligación de retención? Por otro lado, cuando hay algún tipo de indemnización que se tiene que pagar, normalmente lo que se pediría es que se le pague al target, ¿no? A la sociedad que está siendo vendida.
Pero otra manera de hacerlo que puede ser fiscalmente más eficiente es, si yo tenía que pagar 100 millones de pesos como comprador al vendedor y hay una contingencia de 20 millones de pesos, en lugar de que el vendedor le pague 20 y tantos millones de pesos al target para que después de pagar el impuesto le queden los 20 millones para cubrir la deuda fiscal, lo que hacemos es un ajuste al precio. Y contractualmente también se puede pactar esto, donde se diga, oye, en lugar de 100 millones, si sale esta contingencia, el precio lo bajas a en 20 millones para que queden 80 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le pagué de más. El vendedor me regresa dinero, pero no me lo regresa como un ingreso para mi comprador ni para el vehículo, sino simple y sencillamente me está regresando el precio de venta que estuvo mal determinado, me regresa mis 20 millones de pesos y con esos 20 millones de pesos yo lo aporto a la sociedad y la sociedad paga el impuesto. Entonces, esos mecanismos de ajuste al precio también son muy importantes en los contratos de compra-venta para volverlo más eficiente. Y eso también te juega fiscalmente, porque si yo en un momento declaré un ingreso de 100 millones y en realidad no es de 100, bueno, el vendedor declaró un ingreso de 100, no es de 100, es de 80, entonces el vendedor probablemente haya pagado un impuesto de más. Entonces, si pagó un impuesto de más, tiene que ir y pedir la devolución. Y del lado del comprador, el comprador, su costo de adquisición ya no debería de ser 100, tendría que ser de 80 millones, entonces tiene que ajustar todo. Como ahora se tienen que expedir CFDIs por la venta de acciones, se tiene que ver cómo se cambia ese CFDI o qué se hace ahí, por un lado, y también se tiene que ver qué pasa con el dictamen, ¿no? Porque el dictamen estaba hecho considerando un precio de venta de 100 millones, pero si baja a 80, entonces también te cambia el dictamen. Es decir, el tema del ajuste al precio que se puede dar en este tipo de operaciones tiene muchas vertientes del lado fiscal y muchas obligaciones que hay que identificar, y esto lo tienes que hacer de manera anticipada en el contrato, ¿no? Entonces, si del lado del comprador hay un ajuste al precio, le tienes que establecer obligaciones al vendedor para que te regrese el dinero, para que te expida un nuevo CFDI, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es parte de lo que se tiene que considerar. Ahora bien, ya pasando a las fusiones, como les comentaba al inicio, las fusiones normalmente se dan en empresas del mismo grupo. A mí en muy pocas ocasiones, creo que 2 o 3 veces, me ha tocado la fusión de 2 sociedades de diferentes grupos, pero normalmente lo que pasa es que se da en el mismo grupo. ¿Cómo funciona una fusión? Pues tienes a la sociedad fusionada, que es la que desaparece y es absorbida por la sociedad fusionante. Entonces tienes sociedad A y B. La A es la fusionante y A absorbe a B. B desaparece, A subsiste y lo que se lleva es todo el patrimonio que tenía la fusionada. También puede ser que A y B se fusionen, desapareciendo ambas y naciendo una nueva sociedad que sea la sociedad C. Entonces, A y B son fusionadas y nace una nueva sociedad C. Del lado fiscal, esto, como lo podrán observar, es una enajenación, ¿no? Porque la fusionada le transmite todo su patrimonio a la fusionante. Todos los activos, pasivos y capital que tiene la fusionada se lo transmite a la fusionante. Y ahí está enajenando todos los activos. Si tiene inventario, maquinaria, materia prima, inmuebles, acciones, lo que tenga, la fusionada se lo transmite a la fusionante. Y eso es una enajenación para efectos mercantiles, sin duda. Pero para efectos fiscales, lo que te dice la ley es, oye, yo voy a permitir que estas fusiones no sean enajenaciones, es decir, no se causan los impuestos. ¿Cuáles serían? Pues ISR, IVA dependiendo de los activos, IEPS dependiendo de los activos, y el impuesto sobre adquisición de inmuebles dependiendo de los activos que se transmiten. Pero voy a decirte que no hay efecto por eso siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos que vienen en el artículo 14b del Código Fiscal. Entonces se tiene que presentar un aviso de fusión. La fusionante tiene que continuar realizando las actividades que realizaron las fusionadas y se tienen que presentar las declaraciones. Si se cumplen con estos requisitos, esa fusión se va a considerar que no hay una enajenación. De lo contrario, sí hay una enajenación, y es una enajenación muy curiosa, porque lo que pasa es que la fusionada enajena y le enajena a la fusionante, pero la fusionada desaparece. Entonces, el impuesto por la enajenación
de la fusionada no lo puede presentar la fusionada porque ya no existe, y lo tiene que presentar la fusionante, que a su vez es la adquirente, ¿no? Y como no hay flujo en una fusión, en principio, pues hay posiciones de que no se causa el IVA, porque el IVA funciona conforme al flujo. Sin embargo, el artículo 34 de la ley del IVA te señala qué pasa en estos casos donde no hay contraprestación y de todas maneras se tiene que detonar el IVA. Y tiene ciertas particularidades ahí también que tienes que expedir CFDIs, etcétera, y detonar el efecto de acumulación para ISR para la sociedad fusionada. Y todo eso se tiene que considerar al momento de hacer una fusión. ¿Cuál es el problema? Que se haga una fusión y se piense que se cumple con el 14B y en realidad no se cumple, luego llega una auditoría y entonces se tiene que determinar un impuesto. Ese crédito fiscal debería de ir para la fusionada, pero como ya no existe, pues se le determina a la fusionante que por la causabiencia que genera la fusión, pues se queda con todos los derechos y obligaciones, ¿no? ¿Qué otros temas se tienen que considerar en una fusión? Las pérdidas fiscales, como saben, las pérdidas fiscales no se transmiten en una fusión. Anteriormente, hace muchos años, había un mercado de venta de pérdidas fiscales que lo que pasaba era que si un accionista tenía una sociedad con pérdidas fiscales, se la vendía a alguien más y ese alguien más la compraba, la fusionaba y al momento de fusionar utilizaba las pérdidas fiscales creadas por la sociedad fusionada para las utilidades de la fusionante, ¿no? Eso ya no se permite, ahora está muy restringido todo este tema por la ley del ISR y por el artículo 69b bis del Código Fiscal. Entonces no es fácil transmitir pérdidas fiscales en una reorganización corporativa y en una fusión no se puede, salvo las propias pérdidas de la fusionante. Si la fusionante trae pérdidas fiscales, lo que va a pasar es que se une la fusionada, ¿no? Se absorbe la fusionada por la fusionante y las pérdidas fiscales de la fusionante se pueden utilizar contra los ingresos que se generen post-fusión siempre y cuando se trate del mismo giro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la CUCA, con la cuenta de capital de aportación? La CUCA que tiene la fusionada, en principio se transmite a la fusionante. La CUFIN que tiene la fusionada se transmite a la fusionante. Los saldos a favor de IVA también que tenga la fusionada se transmiten a la fusionante y la fusionante es quien puede ir a pedir estos saldos a favor. Y en cuanto a la deducción de inversiones, de aquí depende si la fusión es enajenación o no es enajenación. Si la fusión no es enajenación, entonces el saldo pendiente por depreciar que tenía la fusionada en las inversiones activo fijo, cargo diferido, gasto diferido, etcétera, se transmiten tal cual a la fusionante y la fusionante continúa con ese mismo saldo. Entonces, si tenías un bien, digamos, de 1,000 pesos y se llevaba un 30% depreciado de esos 1,000, es decir, 300 y quedan 700, se fusiona las sociedades y la fusionante ahora va a continuar con una depreciación de 700 pesos, ¿no? Y de ahí sigue. En cambio, si la fusión no cumple con el 14B del Código Fiscal y esta se considera una enajenación, entonces lo que va a pasar es que la fusionada enajena ese bien, va, como les platicaba al inicio, va a tomar la deducción del saldo pendiente de depreciar, pero ahora la fusionante, si ese bien estaba en 1,000 pesos en la fusionada, lo mejor ya no vale 1,000, vale más o vale menos, dependiendo, si vale más, si son 1,200, pues ahora la fusionante va a poder empezar a deducir con los 1,200. Y con eso tiene lo que le llamamos un step up o una subida en la base para considerar la deducción de la inversión, pero pues va a costarle el efecto fiscal a la fusionada, ¿no? Y otro tema también que puede pasar, como les comentaba, cuando inviertes en el extranjero y pagas un impuesto, en el extranjero, ese impuesto lo puedes acreditar en México. Pero hay veces que ese crédito no lo puedes aplicar inmediatamente, te lo tienes que llevar a ciertos ejercicios. Entonces, ahí también se tiene que analizar este tema, porque si es un crédito fiscal que trae la fusionada y no aprovechó, probablemente lo que pueda pasar es que ese crédito fiscal lo continúe la fusionante y sea quien tenga derecho de acreditar ese impuesto pagado en el extranjero por la fusionada, porque precisamente por motivo de la fusión ya no existe, ¿no? Entonces sería un beneficio que tendría la fusionante.
son de los temas más importantes, creo, a discutir en operaciones de fusiones y adquisiciones. Antes de pasar al tercer tema, el de operaciones de financiamiento, no sé si alguien tenga alguna duda, alguien tenga algún comentario. Operaciones de financiamiento. Bueno, aquí vamos a ver como ambos aspectos cuando una persona física o moral pide un préstamo o cuando otorga un préstamo, ¿no? En cualquiera de las operaciones antes mencionadas, para la compra de inmuebles, para la compra de acciones y para muchas otras cosas, evidentemente, se puede requerir financiamiento, ¿no? Este financiamiento puede ser de un banco, puede ser a través de emisión de deuda o puede ser por una persona física, ¿no? Entonces, cuando una persona moral otorga un crédito, ya sea una institución de crédito, ya sea una SOFOM, una sociedad financiera de objeto múltiple o cualquier otra, puede otorgar el crédito y a cambio de ese crédito que otorgue, pues va a tener intereses que se irán devengando a su favor. Entonces, esos intereses devengados a su favor se convierten en un ingreso acumulable sin ajuste alguno, es decir, todo el interés es ingreso acumulable. En caso de intereses moratorios, a partir del cuarto mes se acumularán únicamente los efectivamente cobrados. Y al mismo tiempo, si la persona moral acumula intereses, va a tener la deducción del ajuste anual por inflación. El efecto inverso que les señalaba antes, si una persona acumula intereses al 10%, tiene ese 10% de ingreso, pero si la inflación es del 4% anual, tiene una deducción del 4%. Por lo tanto, tendrá un efecto neto del 6%, ¿no? Eso es lo que pasa para las personas morales, ya sea como acreedor o como deudor. Y las personas físicas tienen un capítulo de intereses también, donde van a tener que acumular el interés real, y ahí nuevamente el interés real es el interés nominal menos la inflación. Y esto lo van a acumular y puede ser que sean sujetos de retención con el 0.97% sobre el monto del capital. Si esto es procedente, esa retención la van a poder acreditar. Cuando se dan operaciones con extranjeros, si hay un banco extranjero invirtiendo en México y otorgando créditos, se considera que la fuente de riqueza está en México cuando el interés lo paga un mexicano, es decir, un residente en México, un residente del extranjero con establecimiento permanente en México. O bien cuando el capital está colocado o invertido en el país. La ley te da la definición de intereses y normalmente se habla de los rendimientos de crédito de cualquier clase, ¿no? Cualquier rendimiento de crédito se vuelve acumulable y por lo tanto hay retención. Esas retenciones pueden variar, pueden ser del 4.9% para bancos, 10%, 15%, 21%, 35% o hasta 40% en casos de paraísos fiscales o los llamados regímenes fiscales preferentes. Entonces, si es un extranjero otorgando un crédito mexicano, la obligación de la retención se debe de considerar. Ahora, eso es del lado del acreedor cuando ya está acumulando intereses. ¿Qué pasa del lado del deudor? ¿Qué pasa si el deudor es el que pide, o una persona moral es el que pide el préstamo? En ese caso tienes varios efectos a considerar. El primero y uno de los más importantes del lado fiscal es, oye, esos intereses que se van a estar devengando, ¿son deducibles o no son deducibles? Como ustedes saben, el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé que se puedan deducir los intereses, pero el artículo 27 y 28 te pone una serie de requisitos o de candados para poder efectivamente tomar la deducción. Entonces, hay que revisar cada uno de esos supuestos para ver si se deben de deducir o no deducir esos intereses. Entre los puntos más importantes a considerar y las preguntas que se tienen que hacer es si esos intereses son estrictamente indispensables para la operación de la sociedad. Si lo son, entonces ese requisito se cumpliría, ¿no? Si los fondos están utilizados para los fines del negocio. Entonces, aquí no nada más es que el interés sea estrictamente indispensable, sino que los fondos se utilicen en los fines del negocio. Y esto puede ser muy subjetivo. Déjenme les pongo un ejemplo y si alguien quiere participar y dar su opinión, estaría muy bien. Imagínense que una sociedad mexicana pide un préstamo a un banco
digamos, de 100 millones de pesos, con una tasa de interés del 10% anual, es decir, de esos 100 millones de pesos va a pagar 10 millones de pesos de intereses. Pero resulta que esos 100 millones de pesos los utiliza esa sociedad para repartir dividendos a sus accionistas y para hacer una reducción de capital. Si hace esto, la pregunta es, ¿los fondos están utilizados para los fines del negocio de esa sociedad o no? Porque ¿para qué utilizó los fondos? Para repartir dividendos y para hacer una reducción de capital. ¿Se cumple o no se cumple con ese requisito? ¿Alguien quiere opinar? Bueno, es un tema discutible. Hay una tesis aislada donde lo que te dice, ¿sabes qué? Ahí no se está cumpliendo con ese requisito y por lo tanto los intereses no son deducibles. Entonces, este requisito siempre se tiene que analizar, siempre se tiene que ver en cada operación en particular para ver si se puede cumplir con esa obligación, ¿no? También lo que te dice es cuando tú tomas un capital en préstamo para la adquisición de inversiones o para la realización de gastos y esas inversiones o gastos no sean deducibles o sean parcialmente deducibles, los intereses serán deducibles en la misma proporción. ¿Qué puede pasar con esto? Imagínense que una sociedad pide un préstamo y con eso compra un automóvil. Y ese automóvil, como ustedes saben, no es deducible en su totalidad, y no porque sea el 25% anual, sino porque tiene un tope de 175 a 125 mil pesos. No me acuerdo si son 175 o 125, pero está el tope de ley para los automóviles. 175 mil pesos. Entonces, ¿qué pasa si se compra por 500 mil pesos el automóvil? Pues nada más es deducible por esos 175 mil. Quiere decir que si se pide un préstamo para comprar ese coche y solamente, digamos, el 30% del coche es deducible, pues el 30% de los intereses de ese préstamo serían deducibles. El 70% no lo serían, ¿no? Porque esta es una inversión parcialmente deducible. Si lo que haces es pides un préstamo a nivel de la sociedad para pagarle un viaje a los accionistas a Las Vegas, pues ese gasto no es deducible para la sociedad, a menos que sea una conferencia o algo justificado. Pero si es un viaje de vacaciones para los accionistas con su familia, pues no es deducible. Los intereses de ese préstamo, pues tampoco serían deducibles, ¿no? Y además de esto, hay muchas otras reglas para considerar la deducción de intereses. No debe de caer en un crédito respaldado, que eso señala el artículo 11 de la ley de renta. También tienes una regla particular cuando los préstamos vienen de partes relacionadas extranjeras. Lo que te dice la ley es, tienes que considerar tu capital contable y el préstamo no puede exceder del triple de tu capital contable. Entonces, si tú tienes un capital contable de 100, el préstamo tiene que ser de 300 cuando mucho. Y si es de 300, todos los intereses son deducibles. Si lo haces de 500 y tu capital contable es de 100, entonces los intereses por ese excedente de 200 se vuelven no deducibles. Y ahí también la ley lo que prevé es esto, lo puedes considerar ya sea como capital contable de la sociedad o como capital fiscal, que es que el capital fiscal en este caso, la suma de CUCA y COFIN, ¿no? Que ahorita con la reforma se está incluyendo la reducción de pérdidas fiscales, pero en principio como está ahorita la ley es CUCA y COFIN. Entonces, normalmente te conviene más considerar CUCA y COFIN que capital contable, pero tienes que ver cuál es tu monto de CUCA y COFIN y el préstamo. Entonces, el préstamo no puede exceder del triple de tu capital contable o de tu capital fiscal. Y si excede, normalmente los intereses relacionados con el excedente no son deducibles. Al mismo tiempo, el ajuste anual por inflación acumulable relacionado con ese excedente se deja de considerar como acumulable para no dar un doble efecto negativo de que no deduces intereses y si acumulas inflación. Entonces, si no deduces una porción de intereses, no acumulas inflación. Pero esto es nada más con partes relacionadas extranjeras. Hay una nueva regla que probablemente ya todos ustedes escucharon, que se incorporó en el 2020, que es lo que en otros países como en Estados Unidos ya se aplica,
y que consiste en considerar la utilidad fiscal neta del ejercicio y los intereses netos. ¿En qué consiste esto? Déjenme trato de explicarlo con un poquito más de detalle. Lo que se tiene que considerar para este cálculo es, primero, tienes 20 millones de pesos que como grupo van sí o sí como deducción de intereses. Entonces, si tienes esos 20 millones, son deducibles. No importa tu monto de intereses netos. Y después tienes que considerar tus intereses netos. ¿Cuáles son tus intereses netos? Los intereses que cobras respecto de los intereses que pagas. Si una sociedad cobra 100 de intereses y paga 150, entonces como cobra 100, tiene 100 de ingresos y tiene 150 en principio de deducciones, tiene intereses netos de 50. Esa sociedad por esos 50 va a tener que leer esta disposición. Si al revés tienes 100 de ingresos de intereses y 70 de deducciones, tienes una utilidad de 30. Ahí no pasa nada porque no estás sobreendeudado. El problema es cuando tienes más intereses a cargo que intereses a favor. Si tienes más intereses a cargo que intereses a favor, ya sacaste tus intereses netos. Y luego lo que tienes que hacer es determinar tu utilidad fiscal ajustada. ¿Qué es la utilidad fiscal ajustada? Es la utilidad fiscal que conocemos bajo el artículo 9 de la Ley de Renta, pero eso le sumas los intereses devengados a cargo y las inversiones. Y eso te da una utilidad fiscal ajustada. Esa utilidad fiscal ajustada, imaginemos que es de 100, la multiplicas por 30%, 30, y tus intereses netos no pueden exceder de eso. Si no exceden de eso, todos son deducibles. Si exceden de eso, el excedente se vuelve no deducible, ese ejercicio, pero es deducible en los siguientes 10 años. Entonces es un cálculo que no está tan sencillito, tampoco es tan complicado, ¿no? Pero sí lo tienes que considerar, y esto, lo importante es que aplica ya sea que el préstamo venga de una parte relacionada o independiente, mexicano o extranjero, es decir, cualquier préstamo bancario entra aquí. Y para ciertos tipos de contribuyentes, por ejemplo, empresas del sector energético, de hidrocarburos, del sector inmobiliario, que venden productos, etcétera, normalmente no tienen muchos ingresos por intereses, por lo tanto sí van a tener intereses netos. Y aquí hay varios temas interesantes, porque estos intereses no son deducibles ese año, pero sí lo son durante los siguientes 10 años. Entonces, si tu capacidad, tu utilidad fiscal ajustada del 30% en los siguientes años es mayor a ese saldo pendiente de deducir, ahí lo puedes deducir. Si en los 10 años siguientes no llegas a eso, entonces no vas a poder deducir los intereses. Y aquí han salido dos preguntas en la práctica que son temas de interpretación. Si esos intereses llevan IVA, como ustedes saben, si el interés no es deducible, el IVA relacionado con ese interés pues no es acreditable. La pregunta es, ¿cuándo rebotas ese acreditamiento? ¿En el año 1 que no pudiste deducir o en el año 10, que es cuando efectivamente ya definitivamente no vas a poder deducir? Porque en el año 1 no lo puedes deducir, pero te lo puedes llevar a los siguientes años. Entonces, la ley no es clara qué pasa con ese IVA, si no lo acreditas en el ejercicio 1 o no lo acreditas en el ejercicio 10. Y al mismo tiempo, también te dice la ley que no vas a... todos los conceptos no deducibles reducen la UFIN, la utilidad fiscal neta de ese ejercicio. La pregunta es la misma. ¿Esto se reduce, o sea, este no deducible lo reduces de la UFIN en el año 1 o lo reduces en el año 10? Tampoco hay claridad en este aspecto, ¿no? También lo que te dice la ley es que si tienes una porción de intereses no deducibles, no acumulas la inflación, normalmente también para no darle un efecto doble. Y también lo que te dice, oye, si caes en esta regla y caes en la regla de subcapitalización, nada más te voy a castigar unos intereses, no los dos. Entonces, se tienen que leer de manera conjunta. Y hay algunas otras reglas también para la deducción de intereses que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, realmente, lo que yo veo en la práctica, que me toca ver muchas de estas operaciones, es siempre tienes que ir uno por uno con todos los requisitos de deducción de intereses para ver si realmente se cumplen. Porque son tantas reglas, lo que busca de alguna manera el fisco es realmente establecer obstáculos para la deducción de intereses. ¿Por qué? Porque normalmente la deducción de intereses es una manera fiscalmente eficiente de sacar utilidades que no sea vía dividendos, ¿no?
porque los intereses son deducibles y los dividendos no lo son. Entonces, es una manera, normalmente, depende de la estructura y depende de las partes, pero normalmente es eficiente sacar todo vía intereses. Entonces, cada vez hay más restricciones para la deducción de intereses. Hay otra regla más que quiero mencionar que no aplica nada más a intereses, aplica a cualquier concepto, que se pague a una parte relacionada a residente en el extranjero que esté sujeta a un régimen fiscal preferente, es decir, que pague un impuesto menor al 22.5%. Eso también en operaciones internacionales es un dolor de cabeza y se tiene que analizar en cada caso para determinar si se cumple con ese requisito o no se cumple. Ahora bien, para las personas físicas depende de dónde estén tributando. Si están tributando en actividad empresarial, entonces sí van a poder tomar las deducciones o en ingresos por arrendamiento, pero depende del capítulo. No necesariamente en todos los capítulos se puede tomar la deducción de esos intereses. Y un punto importante que muchos de ustedes conocen es que cuando una persona física pide un crédito para pagar un crédito hipotecario para comprar una casa habitación, en las deducciones personales en la declaración anual se puede tomar la deducción de los intereses reales, nuevamente los nominales menos la inflación, en esa declaración anual, ¿no? Siempre y cuando el monto del crédito no exceda de aproximadamente 5 millones de pesos. Otro punto importante es el ajuste anual por inflación, que ya he mencionado en láminas anteriores. El ajuste anual por inflación, como ustedes saben, es el efecto fiscal que se le da a la pérdida del valor del dinero por el transcurso del tiempo, ¿no? Si una persona moral debe 100 millones de pesos en el 2021 y los va a pagar hasta el 2027, pues en el 2027 ese monto no es lo mismo que en el 2021. Esa persona moral va a estar pagando, aunque en pesos es lo mismo, por el valor del dinero, pues va a estar pagando menos. Quiere decir que tiene un beneficio, tiene un ingreso. Por lo tanto, tiene un ingreso por el ajuste anual por inflación. Deduce los intereses, pero acumula inflación. A su vez, quien otorgó el crédito, pues tiene un perjuicio, porque esos 100 millones de pesos en el año 1 no valen lo mismo que en el año 7. En el año 7 valen menos, ¿no? Por la inflación. Entonces, esa persona tiene un perjuicio. Ese perjuicio se traduce en una deducción, que es el ajuste anual por inflación deducible. Y esa persona lo que va a hacer es acumular intereses y deducir la inflación. No se van de manera inversa. El que acumule intereses deduce inflación, el que deduce intereses acumula inflación. Entonces, esto es para las personas morales. Para las personas físicas, en realidad el efecto es el mismo como se lo señalaba, pero con un solo paso. En lugar de deducir intereses y acumular inflación, lo que hacen es deducen el interés neto, ¿no? Y con eso reflejan el interés real, que es o el que deben de acumular o el que deben de deducir. Si se dan cuenta aquí, en estos créditos hipotecarios que les mencionaba, tienes la posibilidad de deducir, pero los intereses reales, ¿no? Entonces, nuevamente, el interés nominal, la tasa general, menos la inflación. Y las personas físicas que paguen intereses también tienen ciertas obligaciones de retención. Esta tasa es, que es muy curioso, esta tasa del 0.97% sobre el monto del capital, no sobre los intereses, sobre el monto del capital. Y para residentes en el extranjero, ya les platicaba, es 4.9, 10, 21, 35, 40%, dependiendo. Dentro de lo más común es el 4.9 y esa tasa de retención se aplica cuando el acreedor es un banco extranjero, cuando el deudor es un banco mexicano o el deudor es una SOFOM. También para títulos colocados ante el gran público inversionista. Entonces, eso normalmente es lo que pasa. Y estas tasas de retención normalmente bajan de acuerdo a los tratados. Los tratados establecen tasas del 15%, del 10%, 5%, 4.9% y en algunos hay exenciones incluso para ciertos contribuyentes en particular. Lo que también pasa y que se ve en la práctica es que cuando un banco extranjero otorga un financiamiento,
Normalmente lo que se pacta en el contrato es una piramidación o un gross-up. ¿Qué es esto? Lo que te dice el banco es, oye, si a mí me vas a pagar 1,000 pesos de intereses y me tienes que retener el 10%, entonces yo no acepto que de esos 1,000 pesos me pagues 900. Si 100 se van al fisco, está bien, pero esos 100 los tienes que absorber tú, o ese 10% lo tienes que absorber tú. Entonces, eso encarece el financiamiento porque lo que se tiene que hacer es que lo que se pacte en el contrato es que en lugar de pagar 1,000 pesos, se pague la cantidad suficiente para que después de aplicar la retención, el extranjero reciba sus 1,000 pesos. Entonces, si la tasa de retención es 10%, la piramidación sería, consistiría en aplicar a esos 1,000 pesos una tasa de piramidación del 1.11% para que en lugar de pagar 1,000 pesos se paguen 1,111.11. Esos 1,111.11 van a la retención del 10%, que implicaría 111.11. Eso va al fisco mexicano y del lado del americano o del extranjero recibe los 1,000 pesos tal cual como los quería. ¿Por qué se hace este tema de piramidación? Porque si lo que hace le sale un poco más caro al mexicano aparentemente, porque en lugar de pagar 1,000 pesos y sacar 100 para el fisco, es decir, pagar 1,100, tiene que pagar 1,111.11. ¿Por qué es esto? Porque si le da 1,000 pesos al extranjero y le da 100 pesos al fisco, esos 100 pesos tienen la naturaleza de impuesto. Y como saben, bajo el 28 fracción 1 de la ley, pues el impuesto no es deducible, ¿no? Y es un impuesto a cargo de otra persona además, pero de todas maneras no sería deducible. Entonces, si lo haces con esa mecánica, tienes un problema. Por eso lo que haces es piramidar, lo que dices, no estoy pagando 1,000 pesos de interés, estoy pagando 1,111.11 de intereses. Todo es interés, y al ser todo interés, todo lo deduzco, ¿no? Entonces, aunque aparentemente es un poquito más caro, en realidad al final es mejor, porque se obtiene el beneficio del 30% de los 1,111.11. Entonces, eso es lo que pasa en operaciones internacionales de financiamiento. Ahora bien, ¿qué pasa en IVA? En IVA tenemos que el prestador del servicio, para efectos de IVA, el financiamiento se considera un servicio. Entonces, el prestador del servicio de financiamiento tiene que trasladarle IVA al deudor. Y el deudor lo que va a hacer es pagar los intereses más IVA a ese prestador del servicio, ¿no? Entonces, el prestador del servicio traslada ese IVA, lo cobra y lo entera al fisco. Y el receptor del servicio del financiamiento, es decir, el deudor, paga ese IVA y ya tiene que ver si, de acuerdo al artículo 5 de la ley del IVA y demás disposiciones aplicables, puede acreditar ese IVA o no lo puede acreditar. Como saben, dentro de los requisitos principales para acreditar el IVA está el hecho de que el concepto debe de ser deducible para efectos de ISR. Entonces, tú debes de poder tomar la deducción de ese concepto para ISR para poder acreditar IVA. Si, por ejemplo, estás utilizando tu tarjeta de crédito para irte al cine, para comprar ropa, etcétera, cosas que normalmente no serían deducibles, y por ese crédito, a través de la tarjeta de crédito, pagas intereses, pues ese interés, perdón, el IVA de esos intereses no sería acreditable, ¿no? El interés no es deducible y el IVA no es acreditable. Y además te dice el artículo 5 de la ley del IVA que lo que se tiene que hacer con ese gasto, con esa erogación, es voltearse y hacer actividades grabadas para efectos de IVA, enajenar bienes, prestar servicios, otorgar el uso o goce de bienes o importar bienes o servicios. Si no se hace ninguna de esas actividades, pues entonces ese IVA no es acreditable. Entonces, esto se vuelve muy importante en cierto tipo de operaciones. Por ejemplo, para operaciones inmobiliarias es muy importante tomar algún tipo de exención, porque como saben, en específico para venta de casa-habitación, si tenemos una constructora que vende casa-habitación, si pide un préstamo y ese préstamo lleva IVA en los intereses, como la constructora hace solamente actividades exentas, que es venta de casa, habitación, construcción y terreno, entonces ese IVA no lo va a poder acreditar, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar algunas exenciones.
si es que están disponibles para el caso en particular. Lo que la ley te dice, por ejemplo, es no van a ser grabados, es decir, hay una exención cuando el crédito sea otorgado por unas instituciones del sistema financiero. Entonces, si tienes bancos, por ejemplo, otorgando un crédito, unas SOFOMES, para una persona moral, entonces el IVA de esos intereses va exento, no hay problema en ese caso. Entonces, si tienes una empresa constructora y pide un préstamo bancario, bueno, pues ahí debería de estar bien porque no va a tener que pagar IVA sobre los intereses. También esto se da cuando en algunas operaciones de arrendamiento financiero, por ejemplo, no, arrendamiento financiero no, perdón. Estas son las exenciones, perdón. Cuando reciben o pagan instituciones de crédito, SOFOMES, etc. También están las exenciones cuando el enajenante, el prestador del servicio, quien concede el uso goce, proporcione financiamiento relacionado con actos o actividades por los que no se está obligado al pago del IVA o aplique la tasa del cero. ¿Cuándo puede pasar eso? Imagínense que tienes una constructora que vende casa-habitación y va Eduardo Michal y dice, sabes que yo quiero una casa-habitación, pero te la quiero pagar con un financiamiento. Entonces, me dan un financiamiento para comprar la casa-habitación, pero como el acto relacionado con ese financiamiento es una enajenación de casa-habitación exenta, entonces los intereses también van exentos de IVA. Si es el mismo enajenante el que proporciona el financiamiento. Entonces, si es la constructora que vende casa-habitación, me da el financiamiento a mí, yo gozo de la exención de IVA, o más bien, el enajenante goza de la exención de IVA y por lo tanto me beneficia a mí como receptor y yo no pago IVA sobre los intereses de ese financiamiento para la compra de casa-habitación. También está para cuando se reciban o paguen instituciones de crédito que les mencionaba, también para las SOFOMES, que cada vez las SOFOMES están más restringidas, pero las sociedades financieras de objeto múltiple que son parte del sistema financiero también gozan de la exención por los intereses que reciben y paguen por otorgamiento de crédito por facturaje financiero o en descuento en documentos pendientes de cobro. Otra exención importante es cuando los intereses provengan de créditos hipotecarios o con garantía fiduciaria. Entonces, si hay una constructora, por ejemplo, que pide un préstamo de alguien que no es institución de crédito o SOFOM, de todas maneras puede gozar de la exención si se otorga un crédito hipotecario para la construcción de casa-habitación. Entonces, la constructora de casa-habitación ahí también puede gozar de una, o el prestador del servicio goza de la exención y beneficia a la constructora porque no va a pagar IVA sobre esos intereses, ¿no? También deriven de obligaciones emitidas. ¿A qué se refiere esto? A bonos. Normalmente son bonos que en la práctica ves, hay bonos privados. Entonces, una manera muy útil de lograr un financiamiento eficiente desde la perspectiva de IVA es, en lugar de que tengas al deudor mexicano pidiendo un préstamo, emita bonos. Y esos bonos, como pueden ser privados, los compra el acreedor y el acreedor entonces está dando un financiamiento vía obligaciones y aplica la exención de IVA. O bien de títulos de crédito que sean que están colocados entre el gran público inversionista. Ahora, en cuanto al sistema financiero, aquí hay una particularidad en IVA, que eso es muy interesante. Como ustedes saben, en IVA, el IVA funciona conforme a flujo. Si no hay flujo, normalmente el IVA no se causa, no tienes el efecto del IVA, pero en las instituciones del sistema financiero, en ciertos tipos de operaciones, el IVA se causa conforme el interés se devenga. Entonces, instituciones de crédito que otorgan créditos generales a través de contratos de apertura de crédito o de arrendamiento financiero, en esos casos la institución financiera va a estar gravada para efectos de IVA conforme el interés se devengue, aunque no se pague. Entonces, esa es una primera particularidad. Y otra particularidad es el IVA se causa sobre el valor real de los intereses, es decir, el interés nominal menos la inflación. Entonces, el cálculo de IVA para una institución de crédito, una institución del sistema financiero por ese tipo de operaciones, está totalmente distorsionada de lo que normalmente vemos. Porque si los intereses son 100
pues dirías 100 más IVA, pues son 16 de IVA, pero aquí no. Aquí sobre esos 100, para empezar, aunque no se paguen, ya se tiene que pagar el IVA por parte de la institución del sistema financiero. Y por otro lado, si esos 100 traen un componente de inflación de 40, entonces el IVA se causa sobre 60 nada más, que es el valor real. Entonces es el 16% de 60 y no el 16% de 100, lo cual es una distorsión. Y para gente que no está acostumbrada a lidiar con el sector financiero, esto es todo un shock, porque pues, el IVA para todos los demás se causa de una manera diferente y se calcula de una manera diferente, ¿no? Ahora, también es importante señalar que estas exenciones que por intereses, por créditos otorgados por el sistema financiero, por SOFOMES, son aplicables a personas morales, pero a ciertas personas físicas, no a todas. Solamente son aplicables a aquellas personas físicas que desarrollan actividades empresariales, prestan servicios independientes o otorgan el uso o goce de inmuebles. Entonces, si la persona física no desarrolla actividad empresarial, no presta servicios o no otorga el uso o goce, la exención no le aplica. Si ustedes van, por ejemplo, y compran un coche a crédito, muchas veces quien da el financiamiento de Ford, de Audi, de BMW, etcétera, Chevrolet, Volkswagen, lo que sea, es una SOFOM del grupo. Normalmente tienen una SOFOM que es la que da el crédito para la adquisición de estos vehículos. Los intereses que les cobre la SOFOM de la empresa automotriz van a llevar IVA si ustedes dicen, por ejemplo, que son asalariados, porque ahí no están haciendo ninguna de estas actividades. Pero si ustedes están dados de alta como personas físicas con actividades empresariales o que prestan servicios personales independientes, y realmente el activo, es decir, el automóvil que están comprando, lo van a utilizar para esas actividades, entonces ahí sí aplicaría la exención y no les deberían de trasladar IVA. Hay por ahí unas reglas del SAT, reglas de la resolución, donde se tiene que hacer una manifestación, etcétera, ciertos requisitos para cumplir, para que la SOFOM no sea cuestionada por el SAT, y si tú te ostentas como eso, le tienes que demostrar si estoy dado de alta como actividad empresarial y no soy asalariado, no soy accionista que nada más recibe dividendos, por ejemplo. Entonces, de eso va a depender la exención. En muchos microcréditos otorgados por SOFOMES a empleados gubernamentales, por ejemplo, pues esos microcréditos sí llevan IVA en los intereses porque las personas físicas no entran en estos supuestos. Y tampoco es aplicable la exención tratándose de créditos otorgados a través de tarjetas de crédito. Con esto acabo.